Cuán bueno es, amados hermanos, poder disfrutar de la presencia de nuestro Señor. Tenemos ese grande privilegio como hijos de Dios. Hoy tenemos ayuno. ¿Cuántos han dispuesto su corazón para este tiempo de ayuno? Qué bueno. El ayuno nos permite, amados hermanos, ligar nuestro corazón al corazón de Dios. Muchas veces vivimos muy ajetreados por los problemas, por las dificultades que cada uno pasamos. Y este tiempo es grato porque como hijos de Dios, nuestro mejor lugar siempre va a ser estar con el Señor, estar disfrutando de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y Dios está siempre dispuesto. Él está a la distancia de nuestras decisiones, de nuestra oración. A veces pensamos que Dios se ha apartado de nosotros porque parecería que nuestros problemas como que no le importan, ¿no? Porque como que los problemas se nos añaden cada día más. Sin embargo, amados hermanos, Dios siempre está a nuestro lado, porque Él es fiel a su palabra. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen esa verdad? Y esa es una realidad, amado hermano. Así como podemos disfrutar de nuestros hermanos, de su compañía, de su amistad, ciertamente Dios está siempre al lado nuestro, siempre. Bien, hoy día vamos a tocar el tema de Gedeón y algo paradójico dice, ¿no? El débil que era fuerte, el débil que era fuerte. Y la palabra nos muestra siempre esa parte, ¿no? Pablo entendió que siendo débil era fuerte, porque dijo, diga el débil, fuerte soy. ¿No? Y esto en este término, el débil significa el inválido. ¿Y cómo un inválido puede decir fuerte soy? ¿No? Amados hermanos, nosotros realmente delante de Dios somos como inválidos. No podemos en nuestras fuerzas. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Dios es quien da valor a nuestra vida. En Él podemos realmente alcanzar una vida plena y abundante, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a darnos vida y vida en abundancia, dice su palabra. Así que con ese pensamiento vamos a ir a esta enseñanza de Gedeón. El principio, el llamamiento de Dios, que no depende de las cualidades o de méritos personales, es el inicio del proceso de llevarnos donde nos encontramos al lugar diseñado de modo exclusivo para cada uno de nosotros. Es decir, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él nos ha diseñado conforme a su soberana voluntad. Nos hizo nacer en el tiempo que a Él le plació, en el lugar que a Él le plació, con los padres que tenemos, con las características que tenemos. Cada uno tiene una forma de ser, tiene, ¿no? un carácter, etc. Dios ha diseñado nuestra vida, amados hermanos. En Efesios 2:10 dice que somos la obra maestra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Somos lo más preciado que Dios ha hecho, amados hermanos. ¿Y para qué dice? Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, desde la eternidad Dios ya había dispuesto todo lo que hoy podemos pasar. Las circunstancias, las situaciones que hoy vivimos, Dios lo había dispuesto ya para que en medio de ella, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Resplandecer como lumbreras en medio de la oscuridad. Dios nos ha llamado, amados hermanos, a ser instrumentos de Dios. Dice, somos embajadores de Cristo. ¿Cuántos son embajadores de Cristo? En todo tiempo damos testimonio del Señor. Y, amados hermanos, debemos vivir en esa condición de vida. Nuestra identidad siempre debe marcar nuestra calidad de vida. Nuestra vida bajo principios, siempre comenzando por casa, ¿no? Porque es ahí donde debemos dar primeramente nuestro testimonio a Dios y es ahí donde Dios primeramente quiere glorificarse. Si el mundo que vemos, amado hermano, está como está, es porque los hogares se han quebrado, los hogares han fallado, los padres no cumplimos la responsabilidad que Dios nos ha encargado. Muchos pues no conociendo a Dios, negando a Dios, llenándose de orgullo y soberbia, hacen su vida como se les da la gana. Y en esta historia de Gedeón encontramos casi algo parecido, ¿no? Todos hacían, dice, lo que les parecía bien. Era un tiempo de anarquía, un tiempo donde no había, ¿no?, el respeto a los principios, donde cada uno, digamos, decidía cómo resolver su vida, su situación y sus problemas. Habían desechado a Dios, ¿no?, en ese tiempo.
es el tiempo de los jueces, pues. En el tiempo de los jueces, después de Josué, Dios levanta, ¿no?, jueces en el sentido de que sean los instrumentos de Él para traer libertad, para traer nuevamente el pueblo sea restaurado de sus males, de sus sufrimientos, como ahora lo vamos a ver. Entonces vamos a ver el trasfondo histórico de la vida de Gedeón, o de esta historia que vamos a estudiar. Dice: a la muerte de Josué, Israel comenzó un estilo de vida ondulante, es decir, un día están, digamos, arriba, otro día están abajo, un día están eufóricos por hacer la voluntad de Dios, otro día están totalmente apartados de Él y en idolatría. Eran tiempos de fe, decadencia, idolatría y opresión, ¿no? En el tiempo de presión clamaban a Dios, y Dios levantaba jueces que libre a Israel de los enemigos que los oprimían. Ellos se apartaban de Dios, y en ese tiempo, ¿qué pasaba en sus vidas? El enemigo prácticamente los derrotaba en todo sentido de la palabra, los afligía en gran manera, ¿no? Y era de continuo esa forma de sus vidas, ¿no? Cuando estaban con Dios les iba bien todo, prosperaban, crecían, engrandecían, se multiplicaban, todo les iba de maravilla. Y cuando todo estaba muy bonito, de repente se olvidaban del Señor. Es decir, valoraban más las bendiciones de Dios que al que bendecía. Amados hermanos, y muchas veces también nos pasa eso. Muchos nos ausentamos, ¿no? Yo pienso que hoy día que es ayuno, y es ayuno de todo el día, ¿no? No es ayuno solamente en el primer culto, en el segundo culto, en el tercer culto, ¿no? Es ayuno en las 4 reuniones o sesiones que se tiene para este día. Y se supone que como hijos de Dios debemos disponernos realmente para el Señor. Yo sé que todos necesitamos de Dios. ¿Cuántos necesitan del Señor? Todos, amados hermanos. Dios, si no interviene en nuestras vidas, ¿qué sería de nosotros? ¿Cuántas veces decimos, porque hemos entendido, qué sería de mí si Dios no me hubiera alcanzado? Si Él no hubiera obrado en mi vida, ¿no? ¿Qué sería de nuestras vidas, nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra salud, de nuestra economía, etcétera? Porque Dios interviene en cada área de nuestras vidas. Y por ello, cuánto más necesitamos de Dios. Pero lamentablemente todavía así somos, amados. Muchos de nosotros nos desanimamos, nos desalentamos, es decir, así como el pueblo de Israel, nos apartamos del Señor, sutilmente. Tal vez no nos alejamos al mundo, no nos hacemos mundanos, pero dejamos, amados hermanos, las cosas importantes que Dios nos demanda, para que siempre estemos llenos del Espíritu Santo, para que siempre estemos con ese anhelo de Dios. Dice, si sembramos para el Espíritu, ¿qué recibiremos del Espíritu? Vida. Pero si sembramos para la carne, es decir, si complacemos a nuestra carne, a nuestros deseos, ¿qué recibiremos? Muerte. Cosecharemos muerte. Y eso es lo que vemos en la historia de Israel. Israel pasó 4 tiempos de opresión, y en el tiempo de Gedeón era la 5ª opresión por el pecado de Israel. Porque ellos pasaban todo tipo de sufrimientos, de calamidades, de desgracias, porque se apartaban de Dios, porque se apegaban a la idolatría. Y es fácil, amados hermanos, volverse idólatras. Es fácil. Cuando te va bien, cuando prospera tu economía, te apegas tanto a tus riquezas que prácticamente que lo haces, ¿no?, tu ídolo, lo más importante de tu vida. Y eso te aparta de Dios, que es realmente el que importa, el único que importa en nuestras vidas y debe importar en nuestras vidas. Solo Dios, amado, porque Él es el que abre caminos de bendición delante nuestro. Yo he entendido algo, amados hermanos. Cuando tú haces lo correcto, a pesar de los tiempos, sin importar las circunstancias, es decir, tú permaneces en obediencia y fidelidad a Dios, Él se encarga de todo lo demás. Dios se encarga, por eso su palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, os será añadido. Es decir, las bendiciones no tenemos ni siquiera que buscarlas, porque muchas veces oramos por nuestras necesidades, por todas aquellas cosas que nosotros quisiéramos alcanzar, pero no necesitamos ni siquiera eso. Basta vivir en fidelidad y obediencia a Dios
Y Dios dice, concede, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. De eso se trata nuestra vida como creyentes. Y no que estemos un día arriba, otro día abajo, un día llenos del gozo del Señor y otro día totalmente derrotados, hay cabizbajos. Amados hermanos, nuestra vida debe ser siempre en esa convicción firme en nuestro Señor. Yo sé que somos seres humanos, somos de carne y no somos perfectos, estamos en ese trato de Dios, en ese caminar de ir poder amando más a Dios y confiando más en Él. Es verdad, amados hermanos, todos tenemos ese proceso. Pero avancemos en esta enseñanza. Estamos viendo el trasfondo histórico. Los amalecitas eran descendientes de Esaú, el hijo de Abraham con Cetura. Ellos, ¿por quienes en el tiempo de Gedeón, por quienes eran afligidos? Por los amalecitas, dice, ¿no? ¿Y quiénes eran ellos? Descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano de Jacob, el hijo de Isaac. Isaac, ¿quién era? El hijo de Abraham. Es decir, el mismo clan, la misma familia en el tiempo se volvieron enemigos, ¿no? ¿Por qué? Por muchas razones, amados hermanos. Dice, ellos fueron feroces enemigos y los primeros que atacaron a Israel cuando salieron de Egipto. La misma palabra nos muestra que ellos eran gente malvada realmente. Los amalecitas eran perversos. Mire lo que dice, por ejemplo, este pasaje. Jueces 6:2, mira, dice, los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Eran crueles, eran gente malvada, no les importaba destruir todo, no les importaba qué sería de ellos, ¿no? Cuando le quitaban todo su sustento, no les importaba. Entonces por eso dice, eran feroces enemigos y eran los primeros en atacar a Israel cuando ellos estaban en el desierto, ¿no? Teniendo esa parentela con el pueblo de Israel, ellos eran enemigos acérrimos, ¿no? En Éxodo 17 encontramos, ¿no?, cómo ellos atacaron al pueblo de Israel y Moisés levantó a Josué, ¿para qué? Para que los enfrente. Y conocemos esa historia cuando, ¿no?, el ejército de Israel, ¿no?, peleó contra los amalecitas. ¿Qué pasaba? Moisés subió a lo alto de la cumbre de la montaña y ahí extendió sus manos al cielo en dependencia del Señor. Y cada vez que él levantaba las manos, dice, el ejército de José prevalecía. Y cuando él por cansancio la bajaba, los amalecitas prevalecían. Qué interesante, ¿no? Eso nos muestra, solo cuando dependemos de Dios podemos prevalecer. Solo cuando estamos en esa fidelidad y obediencia a Dios podemos prevalecer. Los enemigos no nos van a derrotar, amados hermanos. No nos van a derrotar, como nosotros lo encontramos en muchos pasajes de la palabra. Dice, se unieron a otros enemigos, ¿no?, los amalecitas, a los enemigos de Israel en el tiempo de los jueces. Esto está en Jueces 3:13, dice, una vez más los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Luego de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón atacó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Es decir, ¿por qué ellos eran afligidos? Por apartarse de Dios, por caer en el pecado, por no arrepentirse y volverse. Yo sé que podemos pecar, amados hermanos, porque como seres humanos muchas veces le fallamos a Dios. Le hacemos promesas, de esta es la última vez, pero al poco tiempo nuevamente estamos en lo mismo. Pero, amados hermanos, no significa que nosotros ya pues nos rindamos y vivamos en el pecado, no. Dios nos ha dado siempre una salida. El 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Siempre podemos estar a cuentas con Dios. Él conoce nuestra condición. Y por eso también Dios tenía misericordia de Israel, ¿no? Tenía misericordia y cada vez que ellos clamaban, Dios se volvía a ellos y los libraba de sus enemigos. En esta historia encontramos el clímax del odio, es decir, lo máximo ya, el odio a su máxima expresión en el caso de Amán, el agageo, ¿no? Cuando él, por ese odio que le tenía a Mardoqueo, decide exterminar a todo el pueblo judío, ¿no? Él logra esa ley que permita exterminar al pueblo judío.
Nosotros conocemos la historia porque hemos estado estudiando eso en el tiempo con la palabra. ¿Cuántos han estudiado el libro de Esther? Sí, todos, ¿no? Como iglesia hemos tenido ese privilegio. Y conocemos esto. Y miren, Amán era ese amalecita que se ensañó tanto contra Israel que quiso exterminarlos a todos. Esa es ya la expresión más grande de su odio y como enemigos de Israel. Ahora, ¿a quiénes representan los amalecitas, digamos, en nuestro tiempo, en nuestras vidas? Primeramente a esos enemigos que de manera permanente nos odian o odian sin razones válidas. ¿Quiénes son? Muchos que se levantan en contra nuestra, amados hermanos. Y muchas veces hasta son nuestra propia familia, nuestro propio entorno, hasta nuestros propios padres. ¿Quién de nosotros no ha sufrido, ¿no?, todo tipo de males, ¿no?, por las personas que más deberían amarnos? ¿Quién no ha sido, ¿no?, maltratado, algunos hasta ultrajados, amados hermanos? Es triste la vida realmente del ser humano cuando de continuo sufre todo tipo de maldades. Hay niños que sinceramente es triste, ¿no?, sus realidades. Sus propios padres hacen leña de ellos. Los llevan, digamos, a pedir, ¿no?, la caridad en la gente, cuando ellos deberían estar, pues, como niños disfrutando su niñez, esa etapa tan preciosa. Pero a pesar de ello, cuando uno vemos a los niños, ¿no? Por ejemplo, vi a un muchachito un niño, ¿no?, al ver que ese niño va y le pide algo, él le regala uno de sus juguetes. Y el niño se pone a jugar, olvidándose de su realidad. Y es triste, amados hermanos, ver todo eso. Y cuánto más si violan a un niño. Qué terrible, ¿no? Es nuestro sistema, nuestra cultura que se ha vuelto prácticamente enemigo del ser humano. Por querer establecer un sistema maligno, no escatiman dañar la mente de los niños. Quieren meter en sus corazones en este tiempo que ellos pueden elegir su sexo, algo totalmente absurdo, inconcebible. ¿Cómo alguien puede decidir su sexo? Un hermano trabaja en una empresa donde hay muchos es una empresa que permite todo tipo de personas y hay muchos de ellos que son homosexuales, de todo ahí me cuenta. Entonces alguien le dijo, ¿no? A nosotros nos dicen que estamos enfermos, que somos enfermos mentales, dice que le dijo. Y él dijo, ¿y tú qué opinas? Me parece que es lo correcto, le dijo él. Pero ¿cómo puedes pensar tú que eres parte de nosotros, que trabaja con nosotros? Pues él es creyente, ¿no? Mira, le dijo, te voy a poner un ejemplo. Si yo pongo acá un pan, ¿tú qué dirías? ¿Que es pan o es una piedra? Es pan, ¿no? Pero si tú dices que es una piedra, pues estás mal porque te han convencido. No, ese pan no es pan, sino es piedra. Te han convencido, el sistema sí ha convencido. ¿Y qué es? ¿A qué se puede llamar eso? Enfermedad mental, le dijo. Entonces, claramente, si ves acá un niño, una niña, y tú dices, este niño es niña, esta niña es niño, ¿es eso realidad? Es enfermedad mental, le dice. O sea, sin contender con él, simplemente con un ejemplo sabio, le refutó, ¿no?, su condición. Y Dios nos ha llamado, amados hermanos, no a contender, sino a mostrar amor. ¿Cómo podemos nosotros tal vez acercarlos al Evangelio para que ellos puedan escapar de su prisión? Porque viven encadenados al maligno, mostrándoles el otro lado, el lado bueno, el lado de amor, el lado de paz, el lado de esperanza, que es nuestro Dios. Entonces, habrá muchos enemigos que de manera permanente se van a levantar contra nuestras vidas, contra nuestros hijos. Por eso, amados hermanos, tenemos que orar mucho en este tiempo, por nuestras vidas, por nuestra familia, por la iglesia, porque viene el tiempo de la apostasía. El tiempo de la apostasía es que la propia iglesia se va a levantar a aquellos que niegan a Jesús. Llegan esos tiempos donde la iglesia va a amar más ¿no?, las fábulas, lo que le agrada, lo que está con su deseo. Va a querer más eso y ya no van a querer la sana doctrina, la palabra que los confronta. Hay muchas iglesias que digamos, no participan o no
o no perseveran. ¿Por qué? Porque siempre se da la palabra. Y a nadie nos gusta que nos confronte la palabra. Pero amados hermanos, es lo que más necesitamos, que nos hablen la verdad. ¿Qué es lo que más nos puede ayudar? La verdad. Porque si nos simplemente nos soban, como decir, nos adulan, nos hacen más daño. La verdad, dice, la verdad nos hace libres. Por eso se debe predicar la verdad, amados hermanos. Y la verdad nunca debe dolernos. A veces cuando estamos en pareja nos decimos la verdad y la verdad nos hace resentir. Y eso es, digamos, lo que nos muestra cómo estamos en nuestra madurez espiritual. Si nos resentimos, quiere decir, todavía estamos tan débiles, amado hermano. Necesitamos tanto de la palabra. ¿Cuál es también ese enemigo que representa a los amalecitas? Nuestra carne, que siempre está atacando nuestros principios. Yo sé que la Biblia misma lo dice, en Santiago 1:13 al 15 dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Qué es lo que realmente nos tienta? Nuestros propios malos deseos. Amados hermanos, como seres humanos aún tenemos esa antigua manera de vida, donde pues los placeres de este mundo habían ganado nuestro corazón. A muchos de nosotros nos ha gustado las fiestas. ¿A cuántos les ha gustado bailar, por ejemplo? Ya no ahora, pero antes eran un trompo. Me acuerdo de uno que ahora es hermano de él, le gustaba subirse a la mesa y en la mesa hacía sus piruetas y él pues así celebraba, así se alegraba, hasta que un día se cayó y se sacó el ancho. Desde ahí nunca más. Él cuenta eso ahora que es creyente, ¿no? Amados hermanos, muchas veces somos aún tentados por nuestra forma de vida antigua. Y esos son nuestros enemigos. ¿Qué debemos hacer cuando el deseo ahí nos quiere seducir? Tenemos que orar, tenemos que pedir la ayuda del Señor. Tenemos que, en ese momento tal vez hacer algo para... ¿Qué hizo, por ejemplo, José cuando le sedujo la tentación? ¿Qué hizo José con la mujer de Potifar? Simplemente escapó, huyó. No le importó que aún no pasara lo que pasara, le señalara como alguien que quiso ultrajarla. No le importó, pero él huyó de ese pecado. Porque dijo, no puedo hacer esto contra mi Señor, ¿no? Contra Dios que lo había consagrado, que siempre estaba con él. No podías ofender de esa manera. Y así también nosotros, amados, debemos luchar, ¿no? Cuando somos seducidos por nuestros propios malos deseos. Y yo pienso que todos en algún momento somos tentados por nuestros malos deseos. Por ejemplo, cuando quieres dar tu diezmo dices, no, esta plata tanto me ha costado, trabajo, lucha, ay no. Además la iglesia, mira, tiene una pantalla LED. ¿Para qué más? No, amados hermanos. Dios dice claramente, si no diezmamos, ¿qué hacemos? Robamos a Dios. ¿Por qué Dios estableció el diezmo? ¿Acaso Dios necesita? Amados hermanos, yo he entendido que Dios puede suplir tu necesidad de la manera de mil formas, tiene incontables formas de poder suplir nuestras necesidades. Dios estableció que nosotros podamos ser fieles a Él en esta área de nuestra mayordomía, porque Él prueba así nuestro corazón. Porque a veces pensamos, Señor, te alabamos acá, lloramos cantando al Señor, pero después realmente somos fieles y obedientes al Señor. Dios nos prueba porque lo más difícil para nosotros, amados, es soltar lo que tanto trabajo nos costó. A veces decimos, Señor, no tengo tiempo para ti, pero Dios te da la vida. Tú tienes salud porque a Dios le place darte salud. Muchos están tal vez postrados en el hospital porque no le quisieron dar a Dios su tiempo, ese tiempo que tanto aprecian, que tanto valoran. Ni siquiera los domingos. Es increíble, amados hermanos. Bueno, esto yo lo veo allá en mi congregación, ¿no? Hay veces en que hay un ausentismo total. Y es increíble, amados hermanos. A veces me encuentro los sábados solito ahí orando al Señor, cuando es un tiempo de oración para toda la iglesia. Y uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Es que nadie tiene necesidad del Señor? ¿Es que no han entendido que
que la voluntad de Dios es que nos congreguemos? ¿Es que no han entendido que la bendición de Dios está en medio de la congregación? Amados hermanos, tenemos que entender los principios. Dios nos ha dado armas poderosas y esas armas poderosas siempre están solo con el Señor, en la medida de nuestra fidelidad y obediencia a Él. Por eso debemos perseverar. No nos dejemos seducir por nuestros malos deseos. Yo sé que a todos nos gusta la comodidad, el placer, ¿no?, la buena vida. Pero todo eso pasa cuando nosotros primeramente le damos el primer lugar a nuestro Señor. Dios se encargará de darnos, no sé, honor y gloria en su tiempo, en la medida que a Él le plazca, y no que nosotros lo busquemos ahí empeñándonos en ello. Veamos la historia de Gedeón. La mayoría de nosotros queremos pues conocer el plan de Dios para nuestra vida y pensamos que Dios debe manifestarse a nosotros de una manera especial, que nos diga: esta es mi voluntad para ti, esto es lo que yo quiero de ti, este es mi propósito para tu vida, entiende, nos dice. Queremos algo especial de parte del Señor y pensamos que las cosas en las cuales nos ocupamos así continuamente, como que eso no pasa nada. Y no es así, amados hermanos. Cuando vemos la palabra encontramos que muchos hombres que Dios llamó estaban muy ocupados en sus ajetreos, en sus quehaceres, en sus propias actividades, ¿no? Pedro estaba pescando, Juan igual, ¿no? Todos ellos que los discípulos del Señor estaban en sus labores muy no concentrados en sus cosas. David estaba detrás de sus ovejas cuando Dios lo llamó. Y Gedeón también, como vamos a ver ahora, estaba trabajando, luchando, esforzándose en sus cosas cuando Dios lo llamó. ¿Y esto qué nos muestra, amados hermanos? Si nosotros realmente queremos entender el propósito de Dios para nuestra vida, tenemos que estar perseverando en las cosas que tenemos que hacer, porque todos conocemos la voluntad de Dios como padres, como hijos, como creyentes. Conocemos la voluntad, sabemos discernir el bien del mal donde estemos. Estamos, por ejemplo, de repente me para el policía y me dice: a ver, ¿cuál es tu ofrenda? Yo sé que mi ofrenda debe ser, pues, póngame la papeleta, si ese es lo que se merece, ¿no?, la infracción. Y no hay, pues, mi ofrenda, decir: ay, no, ¿cómo voy a pagar esta papeleta? Amados hermanos, estamos en una nación donde la corrupción pues ha calado tanto. Hay una persecución realmente compleja en todo sentido de la palabra en nuestra sociedad, ¿no?, en el transporte y en todos los ámbitos. Yo sé que cada vez los impuestos se hacen más altos, más complicados. A las fotopapeletas donde sea te llegan y te alcanzan. Yo tengo una fotopapeleta de hace 2 años. Yo ni sabía nada, ¿no?, hasta que un día me captura, me dice: va al depósito. ¿Pero por qué? Le digo. Usted tiene una fotopapeleta de hace 2 años. Y no es que nuestra economía esté galopante ahí, ¿no? No. Uno está a las justas con tantas deudas, amado hermano, y se añade otra deuda. Así es. ¿A cuánto les pasa eso? A ver. Bueno, al que tiene carro a veces le pasa eso. Gedeón, y vamos a ver su pasado. Él fue hijo de Joás, de la familia de Abiezer, de la tribu de Manasés, que según Gedeón era el menos importante de Israel. Mira lo que dice el texto, Jueces 6:15. Pero Señor, respondió Gedeón: ¿cómo podría yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Es decir, Gedeón se sentía como el menos importante, como el menos indicado para el llamado de Dios. Él tenía una baja autoestima porque decía: mi pueblo es el más olvidado, el que nadie se acuerda, el que ni siquiera figura en el mapa. ¿Cuántos han visto, por ejemplo, en el Google, ¿no? Usted quiere ubicar su casa, busca en el Google y ay, no aparece. Más o menos así. Él decía: no, mi clan es lo último. Él se sentía pues el más débil, el que tenía menos importancia. Amados hermanos, muchas veces la sociedad, el sistema nos ha hecho creer eso, porque no tenemos la belleza que el mundo halaga. No tenemos el porte, la estatura, los ojos, no sé, el cabello que el mundo anhela. Entonces, como no tenemos eso, nos sentimos
los relegados, los que no valemos, porque no tenemos dinero, porque no vivimos en los lugares que tanto la sociedad se empeña en levantar. Entonces nos sentimos los que no valemos, los que no podemos. Amados hermanos, esa es una mentira, esa es una falsedad. Nosotros somos y valemos lo que el Señor dice que somos y valemos. Que Dios no escatimó por ti y por mí, dar a su Hijo unigénito. Nos amó tanto que no escatimó ni a su propio Hijo. Porque como hemos visto en Efesios 2, somos, dice, una hechura, un tesoro especial para Dios, una obra preciosa de sus manos. Pero muchas veces no nos sentimos así, amados hermanos. Sentimos que no valemos, que no podemos. Y así se sentía Gedeón, como alguien que no podía, que no valía. ¿Y como yo? El más débil, el más insignificante. ¿Cómo a mí me vas a levantar? ¿Cómo yo voy a ser aquel que va a libertar a Israel? Es increíble esto, amados hermanos. Pero sigamos avanzando. Joás, padre de Gedeón, abandonó la fe y adoraba a Baal, posiblemente contagiando a Gedeón. Ahí está la realidad de Gedeón. Gedeón era hijo. Como nuestros hijos son lo que nosotros como padres hacemos de ellos. Si continuamente le decimos, eres un tonto, no vales para nada, ¿qué va a hacer ese hijo? Se va a convertir en un tonto. Si nosotros hacemos todo por el hijo, lo consentimos tanto que no desarrollamos sus capacidades, ¿qué va a hacer el hijo? Cuando enfrente la realidad de la vida, no va a saber a qué atinar. Va a estar completamente débil, incapaz de todo. Amados hermanos, mucho depende qué hacemos en nuestros hogares, en nuestro entorno. ¿Qué hacemos con la familia, con nuestros hijos? Y bueno, los que ya somos adultos, reconocemos que hemos sido dañados, maltratados. Yo no sé a cuántos de ustedes, sus padres mismos, le dijo, eres un tonto. ¿Cuántas veces nos habrán dicho, amados hermanos? Y eso marcó nuestras vidas. Produjo en nosotros cuántas heridas que han causado, no solamente a nuestros padres, ¿no? El mundo se encargó, el sistema se encargó. Nos han avergonzado, ¿cuántas veces? Yo me acuerdo cuando, y esto lo he contado una vez, ¿no? Cuando el profesor dijo, a ver, ¿quién puede salir a cantar? Yo dije, levanté mi mano y salí a cantar, con todo entusiasmo, alegre, contento de poder participar. Y al término de la canción, cuando salí, todo el mundo se burlaba de mí, en el recreo todos hasta me golpeaban y dije, nunca más. me humillaron, ¿no? Y así, ¿cuántas veces nos habrán humillado, amados hermanos? En diferentes formas. Un día yo vendía pan ahí cerca de la comisaría, ahí en mi pueblo. 6 años tenía y vendía pan antes de ir al colegio. Teníamos responsabilidades. Entonces, como niño, y en las tardes también lo hacía. Y un día a mi pueblo llegaban carros, una vez al día tal vez llegaba un carro, ¿no? Entonces, nosotros emocionados corríamos detrás del carro, nos trepábamos al carro y ahí, ¿no? Por esa alegría de que ya había llegado el carro. Y un día un policía me coge, me lleva a la comisaría. Amor, yo me asusté, lloraba, pensaba que me iba a meter preso. Pero eso marcó también mi corazón, ¿no? Y así cuántos eventos pasan en nuestra vida que nos van prácticamente quebrando nuestra autoestima. Nos van haciendo pensar que no valemos, que no podemos, que no somos nada. Peor cuando la pobreza es parte de tu vida. Dices, pues para mí, nada. ¿Qué esperanza puedo tener? Un día me acuerdo que predicando el Evangelio fuimos a Pamplona Alta, un lugar bastante empobrecido, donde hay chancherías. Llevamos, ¿no?, ropas para poder regalar a los niños y esperaban ahí un letrero grande, decía, bienvenido Pastor Luis Meléndez, ¿no? Y fuimos acá de la iglesia. La cosa es que ahí al predicar el Evangelio me toqué con un joven alto, fuerte. Dije, le digo, ¿cuáles son tus sueños? Se agachó, me dijo, nada. ¿Qué sueños podría tener si soy pobre? ¿Acaso voy a poder estudiar? Pero le dije, ¿pero qué? ¿La pobreza significa que no vas a poder? ¿Acaso todos hemos nacido en riqueza? ¿Cómo puedes tú pensar eso? Mira, yo te veo hombre fuerte, lleno de capacidad,
¿no? Un joven inteligente, con mucho futuro. ¿Cómo vas a pensar que no hay sueños para ti? Y es así, amado hermano. La sociedad y el entorno muchas veces matan nuestros sueños, nuestras capacidades, nuestras posibilidades. Y eso mismo lo vemos en Gedeón. Y era su entorno. Era un hombre trabajador a pesar de las circunstancias difíciles que vivía. Se esforzaba, era un hombre capaz, porque Dios lo había hecho así, amado hermano. ¿Qué dice esta parte en Jueces 6:11? Dice: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Le dijo: Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. ¿Cómo estaba Gedeón cuando el ángel lo visitó? Escondido, ¿no? Y uno dice, estar escondido es pues cuando uno tiene temor, tiene miedo. Él tenía miedo a los madianitas. Se escondía porque temía que ellos pudieran llegar y quitarle la provisión de su casa. Él se esforzaba, como muchos de nosotros, en poder llevar el alimento a su familia. Muchos de nosotros hacemos eso, amor, y muchas veces hasta nos humillan, ¿no? Porque tenemos que llevar un pan a la mesa. Hay trabajos donde los jefes son totalmente hasta malvados, se puede decir, ¿no? No les importa humillar porque saben que esa persona necesita el trabajo, ¿no? Sabe que uno, por más que lo despida, uno va a clamar diciendo: por favor, tengo familia. Así estaba Gedeón, humillado ahí, escondido de los madianitas. ¿Qué más encontramos? La triste existencia de Gedeón hizo que las tareas ordinarias se llevaran en secreto, y por miedo se escondía en el fondo de un lagar debajo de un gran árbol. Es decir, el temor lo hizo a él esconderse. Amados hermanos, el temor siempre es contrario a nuestra fe. El temor siempre nos va a dañar, nos va a afectar, va a quebrar el potencial que tenemos. Por eso continuamente el Señor nos dice que no temamos. En Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios siempre nos anima a no temer, porque el temor nos paraliza. El temor que controla el corazón lleva a no disfrutar de lo que se hace. Yo sé que hay muchas cosas, amados hermanos, que hacemos para Dios, muchas cosas buenas, y eso, cuando lo hacemos, nos llena de gozo, nos llena de esperanza también. Pero cuando tenemos temor, anula todo, quiebra todo. Y Dios nos llama a ser esforzados y valientes. ¿Y qué también encontramos? En 1 Juan 4:18 dice, 4:18, en el amor dice no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nuestro corazón pueda estar completamente arraigado en Dios, confiado en Él. Solo en Dios nunca vamos a temer, amados hermanos, solo en Él. Por eso cada vez que nos apartamos de Él, temblamos, porque estamos caídos de la gracia. Necesitamos estar firmemente arraigados en el Señor. Y eso nos permite, ¿qué? La obediencia. No hay otra manera, amados hermanos. Yo no puedo querer hacer lo que me parece, lo que me place, así como el pueblo de Israel, que hacía lo que le venía en gana y después sufría las consecuencias. Necesitaban volver a Dios para recibir el socorro y la ayuda del Señor. Avancemos, porque el tiempo realmente nos gana. Gedeón culpó a Dios por lo que estaba mal, porque él dijo: si Dios nos hubiera ayudado, no tendríamos estos problemas. Amados hermanos, qué fácil es culpar a Dios cuando nos va mal. Yo sé que Dios nunca permite o quiere para nosotros el mal. Sinceramente, es imposible que Dios quiera que nosotros estemos postrados en el hospital, o que Él quiera que nosotros terminemos en la pobreza. No es eso la voluntad de Dios para nuestra vida, porque siendo nuestro Padre lleno en amor, que nos atesora tanto, ¿cómo va a querer lo peor para nosotros? Él siempre quiere lo mejor. Por eso la Biblia dice que los pensamientos de Dios hacia nosotros son siempre de bien, para nuestro bien. Además, en Romanos 8:28 dice que Dios prepara, Él dispone todas las cosas para nuestro bien, nunca para nuestro mal, pero al bien
para el bien de los que lo aman y conforme a su propósito son llamados. El punto es, amados hermanos, lo que Dios dice para los que le aman. Amamos a Dios. ¿Qué dijo Jesús? El que me ama, obedece mi palabra. Y dice, conforme a su propósito somos llamados. Es decir, que estamos empeñados en cumplir la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Y es ahí donde Dios dispone cada situación para nuestro bien. Pero cuando nos alejamos, ¿cómo es que podemos echarle la culpa a Dios? Cuando estamos en pecado, ¿vamos a echarle la culpa a Dios? Muchos de nosotros sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones. Y muchas decisiones hemos hecho sin consultar a Dios, dependiendo solo de nuestra humana sabiduría, de nuestro deseo, de nuestro anhelo, o de lo que nosotros, pues, influenciados por el mundo, queremos también. Amados hermanos, en nosotros debe prevalecer siempre el deseo de Dios. Pablo, ¿qué dijo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Llegar a ese nivel, amados hermanos, es grandioso. Es grandioso, es entender que Dios es lo mejor para nosotros, que Él tiene lo mejor para nosotros. Y esa es una realidad. ¿Cuántos saben que Dios tiene lo mejor para sus vidas? Esa es una realidad, amados hermanos. Joás enseñó a su hijo a culpar a Dios cuando las cosas iban mal, no aceptando la culpa de Israel. Esto dice este pasaje, Jueces 6:13, dice: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? De su propia familia le había aprendido a culpar a Dios. Su padre también, pues, culpando a Dios, había apartado de él y se había hecho idólatra. Él tenía otro Dios, al Baal. Y Gedeón posiblemente aprendió de su padre también a culpar a Dios de todos sus problemas. Por eso claramente él dice, y Dios nos ha abandonado. ¿Por qué entonces permite todo esto que nos pasa? Ahora, hermanos, ¿cómo nos ve Dios? Dios conoce nuestra situación y a la vez conoce la razón y la causa de la situación por la que estamos viviendo. Dios lo sabe todo. Él conoce tu corazón, conoce tus pensamientos. ¿Quién puede estar apartado del Señor? Nadie. Es más, si tú eres justo, dice, los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras palabras, a nuestras oraciones. Y es más, Dios conoce nuestros pensamientos. Antes de decir una palabra, Él sabe lo que vamos a decir. Dios está al tanto de todo lo que te pasa. Dice, aún todos nuestros cabellos están contados por Él. Así es, esa es nuestra realidad delante de Dios, amados hermanos. Jueces 6:11 dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del árbol, y dice que pertenecía a Joás del clan de Abies. Gedeón hizo de Joás, dice, hijo de Joás, estaba trillando, dice, en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Esa es la situación que él vivía, de temor, de angustia, agobiado por los madianitas, en una pobreza crítica. Realmente estaba en una situación muy difícil, amado hermano, pero era por causa de que ellos se habían apartado de Dios. Dios se habían ellos mismos alejado por sus propias decisiones. Y muchos de nosotros podemos estar en esa situación, ¿no? Ahora, ¿cómo Dios nos ve? Este es interesante, ¿no? ¿Qué le dijo el ángel? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Él le habría mirado a los costados y dice, ¿a quién le está hablando? Porque él no era ningún valiente, ¿no? Era esforzado, sí, porque a pesar de su situación él estaba luchando. Pero ¿cómo lo veía Dios? Como un varón valiente. Pero él estaba escondido. Él no sabía que él tenía esa capacidad. Él no sabía que Dios lo había hecho así, con esa fortaleza de un hombre valiente, un hombre capaz. Él pensaba que él era el más insignificante, ¿no? Porque eso hace la sociedad, amados hermanos. Eso hace nuestro entorno. Muchos de nosotros, al llegar al camino del Señor, hemos estado así, totalmente, ¿no?, agobiados, pensando que ya nuestra vida no vale nada,
que solamente si nos alcanza la muerte sería una gran bendición. Así estaba yo, amados hermanos, en el tiempo que el Señor me alcanzó. Pensaba solamente que lo único que me esperaba era la muerte y como que quería apresurarme ya porque lo había echado a perder todo, ¿no? Todo estaba mal en mi entorno, en mi vida. Solamente quería esperar ya la muerte. Y ahí es donde el Señor me alcanzó. Yo me imagino cómo estaría Gedeón, ahí escondido, cada día batallando, tal vez saliendo de su escondite, arrastras para que nadie lo vea, en ese temor constante de cada día. Y ahí el ángel le dice, varón esforzado y valiente. Ahora, ¿qué está diciendo Dios, no? Como guerrero, valiente. Él era un guerrero valiente, así lo había diseñado Dios. Pero él no se sentía nada de eso, amado hermano. Perdón. Dice, Dios nos ve lo que nosotros no podemos percibir, porque Dios nos ha diseñado. Él te ha formado en el vientre de tu madre. Él sabe qué ha hecho de ti, qué ha forjado en ti. Dice claramente en su palabra que Él tenía un libro en el cual estaban escritas todas las cosas que Él le había planificado para tu vida y para mi vida. Es decir, amados hermanos, Dios nos ha diseñado con un potencial especial, único en el mundo, único. No hay dos iguales. Ni aun siendo gemelos son iguales, totalmente únicos y diferentes, porque cada uno tiene un propósito único y especial en Dios. Y Gedeón no podía ver eso, él se veía a sí mismo como insignificante, incapaz, pero no para Dios. Dios nos ve tal como somos, como Él nos diseñó. Por eso es tan importante, amado hermano, que nosotros podamos volver a Él, podamos realmente entender lo que somos en Él, lo que somos para Él. Y creerle a Dios. No le creas al mundo, no le creas a esta sociedad que muchas veces está contra la iglesia. El enemigo no quiere que nosotros pues levantemos cabeza, que resplandezcamos, dice, como lumbreras. No quiere. Y Dios nos dice que nosotros somos la luz y la sal de este mundo. El mundo está en oscuridad, pero ¿quién debe alumbrar? ¿Quién debe mostrar la verdad? Somos nosotros. Pero muchas veces nos avergonzamos. Muchas veces pensamos, ¿quién soy yo para decirle algo? Cuando yo pensaba en este mensaje, amado hermano, realmente dije, Señor, cuánto privilegio nos das de poder llevar ese mensaje de la verdad, de tu palabra. Y todos somos portadores de ese mensaje. Siempre debemos llevar, amados hermanos, esperanza. Hay un mundo que necesita de esa palabra de verdad, porque está perdido, así como yo estaba totalmente en mi angustia, pensando que solo la muerte me esperaba. Y han pasado cuántos años desde esa vez. Yo tenía 41 años esperando la muerte, porque pensé que mi vida no valía, que había llegado a lo peor, que estaba perdido. Pero ahí es donde Dios me encontró y me alcanzó. Y ahora, amados hermanos, pienso que hay mucho más para hacer por el Señor. ¿Cuántos piensan eso de sus vidas? Tanto podemos darle a nuestro Señor, amados hermanos. Y ni aún todo lo que hacemos va a alcanzar siquiera un poquito para lo que ha hecho Dios por nosotros. Nada. Su salvación es tan grande, amados hermanos, tan grandioso, que no podemos pagarla, ni con toda nuestra vida, ni con todo nuestro servicio completo, matiné, vermú y noche. No podemos pagar en nada, porque es algo impagable. Dios nos ve lo que otros no pueden ver, lo que nadie, a veces ni nosotros mismos podemos entender eso, pero Dios nos ve como algo especial. ¿Qué término usa para mostrarnos esto el Señor? El término es Gibor, que significa fuerte, poderoso e invencible. ¿Cuántos nos sentimos así? Fuerte, poderoso, invencible. ¿Cuántos creemos que somos así? Es difícil admitirlo, amados hermanos. Es difícil admitirlo, porque vemos nuestra realidad, no podemos batallar ni siquiera con un problemita que tenemos ahí en la familia. Falta de perdón, no merece mi perdón. Estoy resentido. Aún con eso no podemos batallar. Por eso no nos sentimos, como Dios nos ve, fuerte,
poderoso, invencible. ¿Cómo nos va a vencer y derrotar un resentimiento? Ese es el arma que el enemigo usa. O la mentira, el engaño, el robo, tantas cosas que a veces son parte de nuestra vida, amado hermano. Tú dirás, pastor, yo no robo. Cuando tú no diezmas completo, le estás robando a Dios. Cuando tú no le das tu tiempo al Señor, le estás robando a Dios, porque Él te ha apartado para Él. Los cultos dicen, no dejen de congregar. Es decir, el domingo le pertenece al Señor, día del Señor. Le estamos robando a Dios. Cuando trabajas, usas ahí, te pones en el celular, aprovechas el tiempo, estás robándole a tu trabajo, etc. Entonces, por eso que muchas veces no nos sentimos como Dios nos ve, fuertes, poderosos, invencibles. Y es uno de los nombres de Dios, porque ese es nuestro Dios. No es que nosotros seamos eso, amado hermano, sino Dios es en nosotros eso. Él hace en nosotros que seamos el reflejo de nuestro Dios. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Dios fuerte, ese es nuestro Dios, Dios fuerte, invencible. ¿A quién tienes como Dios? A ese Dios fuerte que siempre vence toda batalla. Él es invencible, amados hermanos. Dice para Él, nada es imposible. Si tú confías en ese Dios fuerte, ¿qué será imposible para ti? ¿Hay algo que Dios no lo pueda hacer? No hay nada, amados hermanos, que Dios no lo pueda hacer. Por eso necesitamos confiar totalmente en Él. Porque Dios dice, se agrada de los que en Él confían. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En Jeremías 32:17 dice, mi Señor y Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible, nada imposible. Ese es nuestro Dios, amado hermano. ¿Y cuántos podemos decir amén? Tenemos ese Dios. Tu Dios no es el dinero, tu Dios no es tu capacidad, tu fuerza. Dios es nuestro Señor Jesucristo, el único que puede darnos real valor y poder en este mundo. Poder para destruir las obras del maligno que muchas veces, como esos malos deseos, agobian nuestra vida. Poder, amados hermanos, para pararnos firmes ante el pecado, ante la tentación. Porque Dios debe prevalecer en nuestra vida. Ya para ir terminando, ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. No en nuestra fuerza. No era Gedeón. Gedeón a sí mismo era simplemente el más insignificante. Así se ve a él. Y así era para el mundo. El menos importante, el menos capaz. Pero para Dios no. Y él entendió después, en el tiempo, entendió que todo lo podía en Dios. Así como nosotros, hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Finalmente, juntos como Ibe Callao, todo lo que Dios nos ha dado para hacer, lo podremos hacer. Lo podemos hacer en Él, en nuestro Señor, por su poder y por su fuerza. ¿Y cómo es esto posible? Cuando nos consagramos en fidelidad y en obediencia a nuestro Señor. Para terminar, quiero leerles el Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Acá dice juntos. Cuando uno de nuestros hermanos deja de congregar, se desanima, ya no está completo el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros necesitamos animarnos unos a otros. Si alguien está dejando de congregar, ¿qué tenemos que hacer? Tal vez si lo conocemos, visitarlo, llamarlo, alentarlo. Tal vez está pasando una situación difícil, poder orar con ellos. La oración eficaz del justo puede mucho, hermanos. Es grandioso. Yo le decía, por ejemplo, allí en mi congregación muchas veces, yo he sentido hasta el desánimo, ¿no? Porque no había una respuesta, batallamos en toda forma, pero no hay respuestas. Y el día viernes participé, estamos así levantando un hogar. Y fui a ese hogar, ¿no? Donde Dios hizo un milagro allí. Esa dama no podía tener hijo. Los hijos que concebía inmediatamente los perdía. Y su esposo, que anhelaba tener un hijo, decía: no, yo ya acepté, yo a mi esposa la acepto tal como es y no tengo problemas en no tener hijo. Ya había aceptado su realidad. Sin embargo, nosotros lo escuchamos, oramos,
quebramos las maldiciones que los ataban y en el tiempo vimos que el Señor le dio un hijo. Ahora su niño es ya de 4 mesecitos, fuerte, robusto. Y ese día que fuimos a visitarlo, a orar por ellos, entonces nosotros nos llaman, ya casi pensamos que no iba a haber reunión porque simplemente no nos llamaron, decían, bueno, ellos tenían que darnos decir, ¿no?, coordinar y tenían que darnos la hora y todo. Pero no pasó nada. Y ya cuando pensamos que ya era tarde, nos llama y dice, le estamos esperando. Bien, ahí vamos. Inmediatamente arrancamos, nos fuimos por ellos, ¿no? La cosa es que al final de todo, este varón que no va a la iglesia, todavía no se ha convertido al Señor, él me habla y me dice, mire, me dice, tuve un sueño, me dice. En mi sueño estaba luchando, habían fuerzas malignas que me atacaban, estaban a punto de alcanzarme, pero de repente una luz sale, una luz que no sé de dónde viene y de repente los vi a ustedes. Y esa luz ¡frum!, pasa y ¡frum!, me reconfortó y me levantó. Amados hermanos, eso me dio nuevamente el valor para entender que Dios está obrando. Tal vez las circunstancias muchas veces nos pueden desanimar, pero mientras permanecemos fiel al Señor, Él seguirá obrando. Tal vez no hay respuestas que podamos alcanzar en el momento que las esperamos, pero Dios sí está obrando, amados hermanos. Por eso Él es nuestra fuerza, Él es nuestro guerrero valiente. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Si tú estás batallando ahí con tus cargas, con tus luchas, y piensas que no puedes, así como Gedeón, hoy Dios te dice que tú eres guerrero valiente, que en Él todo lo podemos. Amado Dios, queremos simplemente agradecerte, porque eres un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios poderoso, para quien nada es imposible. Nuestra vida está siempre delante de ti, Padre. Tú conoces, Señor, todo cuanto acontece en nuestras vidas. No eres ajeno, Padre, a nuestras circunstancias, a nuestras realidades. Maravilloso Dios, solo podemos agradecerte. Tú nos ves tal como somos, tal como tú nos has hecho, Padre. Tú nos has forjado en el vientre de nuestra madre, con un, Señor, con un potencial grande de poder cumplir tu voluntad, de no amilanarnos, Padre, ante las circunstancias y las adversidades, sino en todo tiempo, Padre, de poder glorificar tu nombre, exaltando y alabando tu nombre, Padre, sabiendo que tú vas delante nuestro como poderoso gigante. Señor, que tú estás siempre a nuestro lado en medio de todas nuestras circunstancias. Amado Dios, gracias, porque en ti todo lo podemos. Gracias, Padre. Tú ves el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, que persevera, que con fidelidad, Señor, anhela tu presencia en sus vidas. Porque solo tú, Padre Santo, has cambiado, Señor, nuestra forma de vida. Has cambiado, Padre Santo, nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestros anhelos. Y te damos gracias, Padre, por esta congregación que camina, Señor, victoriosa. Porque eso dice tu palabra: de gloria en gloria tú nos llevas, de victoria en victoria tú nos llevas, amado Dios. Y esto es lo que hace tu iglesia, Padre. Eso es lo que, Señor, cada día vivimos en ti. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios, porque en ti somos más que vencedores. Padre amado, queremos orar por estas peticiones, Señor, que como pueblo tuyo nos has llamado, Señor, a orar unos por otros. Oramos, amado Dios, por Alexander. Bendito Dios, que su proyecto, Señor, sea aceptado por esta empresa, Padre. Derrama gracia, Señor, en su vida. Derrama gracia, Padre Santo. Y tú seas, Señor, quebrando todo espíritu maligno que se opone. Glorifícate, Padre, en esta vida, en el nombre de Jesús. Oramos también, Padre, por esta petición, por la sanidad de Sor Lesbi Aquino, por Juana Teresa González. Padre amado, tú eres quien nos sana, tú eres quien nos restaura. Sana estas vidas, Padre, para la gloria de tu nombre. Extiende tu gracia sanadora, Padre. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios precioso,
por este tiempo especial. Gracias por tu palabra y por tu espíritu. Toda la gloria y la honra sea para ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios lo bendiga, amados hermanos.